Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Y hoy día quiero hablarles básicamente qué enseña el profeta Isaías sobre el Evangelio. Pero yo quiero empezar diciéndole de que en toda la Biblia existe lo que nosotros llamamos un hilo rojo. Así existe, un hilo rojo. Yo no sé si ustedes, algunos de los que son creyentes que tienen años, alguna vez han visto, y ahorita se me ha ido el nombre, pero hay un libro que es como un álbum así largo, así más o menos de este tamaño será, y bueno, y de este alto, es bien delgado, pero ahorita se me ha ido de la mente el nombre, pero es un libro que se publica en las iglesias bautistas sobre todo, hace ya, ¿qué le digo? Unos 50 años es poco, tiene muchos años más todavía, y es un libro lleno de dibujos, que comienza con la creación, y va a través de toda la Biblia, lógicamente hasta el final del Apocalipsis. Y ese libro presenta desde la creación, comienza una línea roja, o sea, todo el libro está hecho a blanco y negro, todos los dibujos, pero hay una línea roja que resalta desde la creación y va corriendo la línea roja así toda la Biblia hasta el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que en toda la Biblia existe un hilo rojo que viene a representar la sangre de Cristo Jesús. Porque el eje y el núcleo del plan de Dios para la salvación es la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que se habla de ese hilo rojo. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó y Él se reunió con sus discípulos esa misma noche, para darle una miradita, abra la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, por favor. San Lucas, capítulo 24. Cuando Cristo resucitó, el mismo día, Él se reúne con los discípulos y estos discípulos estaban desanimados. Fíjense, el mismo día de la resurrección, los discípulos de Jesucristo estaban desanimados. Ahora, interesante, ¿no? Capítulo 24 de San Lucas, el versículo número 21, aquí está hablando con dos de ellos que están en el camino a Emaús, y en el 24-21 dice, pero nosotros esperábamos que Él, o sea que Cristo, están hablando los discípulos, dice, nosotros esperábamos que Él, o sea que Cristo, que Jesucristo, era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres están desanimados de tal manera que, bueno, si usted lee la historia completa a partir del versículo 13, que en nuestra Biblia lleva por título En el camino a Emaús, estos dos discípulos de Jesucristo, que solamente en el versículo 18 se nos da el nombre de uno de ellos llamado Cleofás, no sabemos cómo se llamaba el otro, están regresándose a su casa, porque ellos pensaban que Jesucristo había muerto en la cruz, ya era el tercer día, y ellos pensaban que no había resucitado. Estos hombres estaban totalmente desanimados, estaban desalentados. Entonces el Señor Jesucristo, que está hablando con ellos, y ellos no se dieron cuenta todavía que era Jesucristo el que estaba hablando con ellos. En el versículo 25 y 26 les da una suave reprensión. Versículo 25 y 26 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Observe por favor lo que el Señor Jesucristo está diciendo de sí mismo. Dice, todo lo que los profetas han dicho. Quiere decir que Jesucristo, todo lo que Jesucristo vivió y padeció, estaba predicho por los profetas. Por eso en el versículo 26, Él sigue diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora, el Señor Jesucristo sufrió todo lo que sufrió porque así estaba escrito en los profetas.
En el versículo 27, el Señor ahora le va a comenzar a hacer un pequeño repaso de todo lo que el Antiguo Testamento enseña sobre Él. O sea, Cristo le va a hablar sobre las profecías mesiánicas, así le llamamos. Las profecías que hablan del Mesías se llaman profecías mesiánicas. Y aquí en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés, o sea, digamos así, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, o sea, por todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, esto quiere decir, según lo que dice el versículo 27, que comenzando por Moisés, yendo por los profetas, eso quiere decir que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, hablan de Jesucristo. Y honestamente, cuando uno se pone a leer la Biblia con ese pensamiento, uno va a entender que realmente es así, que toda la Biblia habla de Jesucristo. Por ejemplo, podríamos hablar del libro del Génesis. ¿Qué aprendemos de Génesis sobre Jesucristo? En Génesis, por ejemplo, vemos que Jesucristo es el creador del universo. En el libro del Éxodo, que habla sobre la salida de Israel de Egipto, ¿qué vemos? Que el Señor Jesucristo es el gran libertador de su pueblo. En el libro de Levítico, que habla de las leyes de los sacerdotes, ¿qué vemos? Que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y hermano, y podríamos seguir hablando así y así de cada libro de la Biblia. ¿Qué es lo que cada libro de la Biblia nos habla sobre el Señor Jesucristo? Toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla de Jesucristo. Ahora, queremos en esta mañana enfocarnos solamente en el profeta Isaías. Así que vaya abriendo su Biblia en el libro del profeta Isaías, porque es ahí donde vamos a permanecer. Pero yo creo que todos ustedes en alguna ocasión habrán oído mencionar esto, de que Isaías es el profeta evangelista. No sé si alguna vez usted lo ha oído mencionar. ¿Lo han oído, hermanos, mencionar alguna vez? Que Isaías es el profeta evangelista. ¿Sí lo han oído o no lo han oído, hermanos? Hermanos, ¿estoy solo? No estoy solo, ¿verdad? Pero en serio, ¿lo han oído o no lo han oído? Sí lo han oído. Algunos no, claro, algunos quizás no lo han oído, pero ¿lo han oído algunos o no lo han oído hablar? De que Isaías es el profeta evangelista. Creo que sí lo han oído, ¿no? Ok, voy a asumir que sí lo han oído, ¿ya? Ya. Ahora, le voy a dar en esta mañana dos razones por las cuales se afirma que Isaías es el profeta evangelista. Dos razones. La primera razón es que Isaías habla de Jesucristo. Ahora, Isaías va a hablar bastante sobre la bendita persona del Señor Jesucristo. Bastante, queridos hermanos. Ahora, para que podamos enfocarnos en este asunto de lo que Isaías dice sobre Jesucristo, vamos a mencionar solamente 4 asuntos que Isaías habla sobre Jesucristo. Asunto número 1. Isaías habla sobre el nacimiento de Jesucristo. En Isaías capítulo 7, en el capítulo 7 de Isaías, en el versículo número 14, encontramos una profecía muy tremenda y controversial. ¿Por qué le digo controversial? Porque muchos dicen que esta profecía no es lo que dice. Esta profecía dice, pero no es lo que dice aquí, sino dice otra cosa. Eso es interesante, ¿no? Dice, pero no dice lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que dice esta profecía? En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, dice. ¿Y cuál es la señal? Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, esa es la profecía que está dando acá. Una profecía más o menos unos 700 años antes de Jesucristo. O sea, todavía faltaban 700 años para que Cristo naciera y el profeta, bajo la inspiración de Dios, está anunciando que va a venir alguien que se va a llamar Emanuel. Eso es lo que dice al final del versículo que hemos leído, el 14. Dice, se va a llamar Emanuel, pero va a nacer de una virgen, dice. O sea, una virgen va a concebir y va a tener un niño, un hijo, dice. Ahora, eso es lo controversial, ¿verdad? Que una virgen
lógicamente, sin participación de un varón, sin intervención de un hombre, pueda quedar en gestación y pueda tener luego un hijo. Ahora, el Señor Jesucristo nació de una virgen, tal como en Mateo capítulo 1 se nos dice, que María era una virgen que quedó embarazada por la obra de Dios y ella luego tuvo al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero Isaías, hermanos míos, hablando sobre el nacimiento de Jesucristo, nos va a decir que Jesucristo es tanto príncipe como Dios. Capítulo 9 de Isaías, por favor, capítulo 9 de Isaías, capítulo 9, versículo número 6 y versículo número 7. Capítulo 9, versículo número 6 y versículo número 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir el principado sobre su hombro? O sea, va a nacer ya con el derecho de ser príncipe. O sea, va a ser príncipe ya desde su nacimiento. Por eso dice, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se mencionan algunos nombres de Jesucristo. Y ahora también es interesante, queridos hermanos, porque acá admirable, consejero, pareciera que fueran dos nombres, ¿verdad? Pero realmente es uno solo. Ahí hay una coma que no debería estar. Entonces ahí sería admirable consejero, así decir, admirable consejero. ¿Ya? Y luego se nos dice que Él es Dios fuerte, dice, Dios fuerte. O sea, este niño que va a nacer es Dios fuerte. Y no solamente eso, sino luego se dice Padre eterno, es Dios eterno. Y luego dice que es príncipe de paz. El Señor Jesucristo es esto, príncipe de paz. Y esto lo está anunciando Isaías del nacimiento del Mesías. Y con la misma idea de que Él es príncipe de paz, en el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y luego dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, es tremendo, ¿ah? Esa última frase que usted encuentra en el versículo 7, que dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, es como poner un sello diciendo: todo lo que acabo de decir, Dios, todo lo que acabo de decir se va a cumplir. Y así fue. Aquí Isaías está anunciando el nacimiento de un niño que viene de una virgen, y este niño será Dios y será príncipe y va a tener un reino, dice. Y eso se cumplió en Jesucristo. Ahora, hemos dicho que hay 4 cosas que dice Isaías sobre la persona de Jesucristo. Lo segundo es que este niño va a tener un heraldo. Un heraldo. Ahora, déjeme contarle qué es un heraldo, para que usted entienda. Cuando antiguamente un rey iba a viajar a X lugar, la costumbre era de que le precedía una persona que iba anunciando el viaje, la llegada del rey. Ahora, si el rey iba a viajar desde aquí de Lima, vamos a decir, a la siguiente ciudad, entonces este heraldo iba cabalgando o iba corriendo, no sé cómo iría, pero tenía que ir antes que el rey llegue y tenía que ir anunciando para que todos se preparen. Iba tocando su trompeta, iba gritando: ya viene el rey, alístense, limpien la ciudad, arreglen todo, prepárense porque el rey viene, el rey está viniendo. Ahora, y todos sabían que cuando el heraldo llegaba era porque el rey iba a venir a la ciudad. Entonces todos se estaban preparando para la llegada del rey. Ahora, cuando Cristo comenzó su ministerio, tuvo un heraldo también. Yo creo que todos nosotros sabemos quién fue el heraldo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién fue, hermanos? Juan el Bautista. En Isaías capítulo 40 de Isaías, encontramos la profecía referente a Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículo número 3, dice así. Isaías 40, versículo número 3 dice: voz que clama en el desierto. Y justamente fue así, ¿verdad? Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio en el
desierto, tal como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, que hace algunas semanas hemos estudiado en la serie que estamos viendo sobre Mateo, que Juan el Bautista comenzó predicando en el desierto. Ahora, sigue diciendo el versículo que estamos leyendo de Isaías capítulo 40, versículo número 3, dice: voz que clama en el desierto, y luego dice: preparad camino a Jehová. Y como hay que preparar camino a Jehová, y yo siempre digo, hermano, observe por favor de que aquí se habla de que el que viene es Jehová. Y Juan el Bautista, si era el heraldo de Jesucristo como Dios, quiere decir que Jesucristo es Jehová. Y hermano, y Jehová es Dios, y por lo tanto quiere decir que Jesucristo es Dios también. Ahora quizás algunos aquí me comiencen a decir, pero Jehová es el nombre del Padre. Y yo le voy a decir sí y no. Sí, es el nombre del Padre, pero también es el nombre del Hijo. O sea, el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, es también llamado en las Escrituras Jehová también. Y usted va a encontrar inclusive en una profecía del profeta Zacarías. Si usted lee bien el libro del profeta Zacarías, hay una visión que él tiene donde están dos Jehová. Jehová está sentado en su trono llevando a cabo un juicio, y ahí delante de Jehová, en la profecía de Zacarías, está ahí Satanás, y al otro lado está el otro Jehová. Y el otro Jehová le habla a Satanás, y uno tiene que leer y decir, ¿cuál está hablando? ¿Cuál es el Jehová? Es que, hermanos, hay dos personas que se llaman Jehová, el Padre y el Hijo. Ahora, eso no le debe de asombrar, porque también ocurre así en los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre ando teniendo como problema con mi hijo también, porque él se llama igual que yo. Mi esposa insistió en ponerle igual que yo. Él se llama Fernando Jesús Hidalgo, y para remate, el apellido materno de él y el mío tienen la misma letra también. Yo soy Milla y él es Minaya. Entonces él a veces pone Fernando Hidalgo M, y yo también pongo Fernando Hidalgo M. ¿De quién es esto? ¿De quién es? Y es por eso que muchas personas le escriben a mi hijo en el Facebook, porque yo no tengo Facebook, ¿no? Entonces muchas personas le escriben a mi hijo y piensan que soy yo. Y a veces mi hijo me dice, papá, hay una persona que quiere comunicarse contigo. Él es mi secretario, ¿no? ¿Ya? Y yo solamente le digo, hijo, si te envían dinero me lo pasas, le digo nada más, ¿no? ¿Ya? Pero ahora, no es raro, ¿verdad? Que entre la familia humana a veces los hijos tienen el mismo nombre que el Padre. Entonces ocurre lo mismo en la familia divina. El Padre se llama Jehová y el Hijo también se llama Jehová. Es por eso que acá dice en la profecía, Isaías 43, dice, preparar camino a Jehová, porque el que vino, el Señor Jesucristo, es Jehová. ¿Y qué hay que hacer? Dice, hay que enderezar calzada en la soledad, en el desierto, a nuestro Dios. Y así fue, queridos hermanos. Juan el Bautista, siendo el heraldo, siendo el mensajero que iba delante de Jesucristo, él preparó todo para que él pueda llevar a cabo su ministerio terrenal en este mundo. Ahora, lo tercero que Isaías enseña sobre Jesucristo, usted lo va a encontrar en Isaías capítulo 61, por favor, en Isaías capítulo 61. Y este es un pasaje muy interesante, muy bueno para estudiar, para analizar. Ahora, lo tercero que Isaías va a decirnos sobre Jesucristo es sobre su ministerio terrenal. Es que Isaías nos va a hablar sobre el ministerio terrenal de Cristo. Isaías va a condensar el ministerio terrenal de Jesucristo, queridos hermanos. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Usted sabe quién está hablando aquí? No está hablando el profeta. El que está hablando aquí es Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, lo que está haciendo Isaías es presentarnos un resumen del ministerio del Señor Jesucristo.
Por ejemplo, usted puede observar aquí cómo es este resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Mire usted lo que se nos va a decir aquí. Se va a hablar de que Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Luego se nos dice que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Luego se nos habla que Él viene a pregonar libertad a los cautivos, que Él viene a dar vista a los ciegos, y luego nos habla de que Él viene a poner en libertad a los oprimidos, y luego se nos habla de que Él viene a predicar el año agradable del Señor. Lo que está haciendo aquí el profeta Isaías es darnos un resumen del ministerio del Señor Jesucristo, queridos hermanos. Pero hay algo interesante en este pasaje. Ahora, hermano, usted cuando lee la Biblia, y sobre todo cuando lee pasajes que hablan de profecía, como este pasaje, a veces en un mismo versículo, hermano, no nos damos cuenta, pero se presentan asuntos que tienen una distancia de años. Ahora, y no de 10, 20, 50, 100 años, sino 1000 años, 2000 años. Hasta ahora van pasando 2000 años y todavía no se cumple todo lo que dice este pasaje. ¿Dónde? Mire usted, por ejemplo, el Señor Jesucristo, este mismo pasaje lo leyó en la sinagoga de Nazaret, donde Él se crió. En San Lucas capítulo 4, en el versículo número 16, en San Lucas capítulo 4, versículo número 16, cuando Cristo regresó a Nazaret, a la ciudad donde Él se había criado, al pueblo donde Él vivió de su infancia, hermanos míos, el Señor entró a la sinagoga a leer la palabra de Dios. Y cuando Él leyó la palabra de Dios, ocurrió esto. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, porque Él vivió ahí desde su infancia, ¿verdad? Por eso es que muchos pensaban que Él era natural de Nazaret, que Él era nazareno. Y dice, y en el día de reposo, en el sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hermanos, en este versículo 16 hay muchas cosas interesantes, importantes. Por ejemplo, dice que Él entró a la sinagoga y luego dice, conforme a su costumbre. Ahora, ¿cuál era la costumbre que tenía el Señor? Dice aquí en el versículo 16, que Él, el día del Señor en ese momento era el sábado, hoy en día no. Él fue a la sinagoga y luego dice al final del versículo 16 que estando en la sinagoga, ¿qué hizo? Se levantó a leer. O sea, en el día del Señor, Él fue a la sinagoga y se fue a leer la palabra de Dios. Y observe otra vez, por favor, la frase que dice, conforme a su costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el Señor Jesucristo tenía por costumbre en su vida que el día del Señor, hoy en día es el día domingo, que el día del Señor Él iba a congregarse y luego Él se ponía a leer la palabra de Dios conforme a su costumbre. Ahora, hermano, le damos gracias que el Señor no era como muchos cristianos hoy en día, ¿no? Que llega el día domingo y dicen, el día domingo es el día de la familia. Yo no sé dónde han sacado esa idea, ¿no? La han sacado de cualquier lugar menos de la palabra de Dios. Y dicen, como es el día de la familia, entonces tenemos que irnos a divertir y tenemos que irnos a pasear. Y nos vamos de paseo, no sé, a la playa, nos vamos de paseo al campo, nos vamos al Parque de las Leyendas, o nos vamos a pasar tiempo de calidad en la familia al centro comercial, estar andando toda la mañana ahí, porque es el día de la familia. Hermano, el día domingo no es el día de la familia, es el día del Señor. Y el mejor lugar para estar es en la casa del Señor, hermanos míos. Entonces, y aquí dice que Jesucristo tenía la costumbre de ir a la sinagoga y levantarse a leer la palabra de Dios. Así que Cristo es un modelo para seguir en nuestras vidas. Y luego dice, ¿qué es lo que leyó? Y aquí viene lo que estamos hablando de Isaías, recuerde, versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí viene el pasaje que hemos leído hace un momento, en Isaías capítulo 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
¿Y qué ocurre ahí? Hermano, todos estaban leyendo, escuchando la lectura, y Jesucristo se queda a mitad del versículo. Ojo, el versículo 19, el Señor se quedó a mitad del versículo. Sí, si usted compara ahorita, si usted tiene ahí abierto Isaías 61, si usted tiene abierto Isaías 61 y usted lo compara, usted va a ver que Él se quedó a mitad del versículo número 2. Isaías 61, 2, donde Él dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en Lucas, donde hemos estado leyendo, en el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí llega el Señor. Se quedó ahí. Ahora, sigamos con el pasaje de Lucas, porque luego vamos a explicar un poquito más. Dice, ¿y qué hizo el Señor? Versículo 20. Lucas capítulo, que estamos viendo, capítulo 4, versículo 20, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, o sea, digamos al pastor, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, y ahí es aquí donde Cristo dice algo que luego la gente reacciona queriendo matarlo. En ese momento quisieron matarlo. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 21? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermano mío, ¿por qué es que el Señor Jesucristo, leyendo Isaías 61, se quedó a mitad del versículo? Por eso hace un momento yo le decía, recuerden que le dije, hermanos, a veces en un mismo versículo, en las escrituras, de un punto al otro punto, hermano, existen a veces periodos de tiempo que no nos damos cuenta, que pueden ser de 100, 500, 1000, 2000 años. Hasta ahora, por ejemplo, van pasando 2000 años y se ha interrumpido este versículo. El versículo capítulo 61 de Isaías, el versículo número 2, dice claramente, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí llegó el Señor Jesucristo en la lectura. Y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. No siguió. ¿Y qué es lo que dice el resto del versículo? Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesucristo, hermanos, queda claramente resumido en lo que dice el versículo 1 de Isaías y la primera parte del versículo 2. Pero luego la segunda parte del versículo 2, desde donde dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a partir de ahí hasta el versículo 11 de este capítulo de Isaías, es algo que todavía se va a cumplir en la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que Cristo se quedó ahí en la lectura. Cristo leyó versículo 1 de capítulo 61, versículo 1 de Isaías, lo lee, comienza a leer el versículo 2 y al comienzo del versículo 2 él se queda ahí. ¿Y qué hace? Dice la Biblia, enrolla el libro, lo entrega, se sienta y le dice a todos los presentes, hoy, o sea, en este tiempo, se ha cumplido esta profecía. Porque lo que falta de la profecía a partir de la segunda mitad del versículo 2 hasta el versículo 11 va aún a cumplirse en la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, aquí el profeta Isaías nos da un resumen bien apretado, pero muy preciso sobre el ministerio del Señor Jesucristo. Ya lo dije hace un momento, ¿no? Él ha venido a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Él ha venido a dar vista a los ciegos. Él ha venido a poner en libertad a los que están oprimidos. Y Él ha venido, dice, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Pero hay una cuarta área que Isaías va a hablar sobre la persona de Jesucristo. Y es en cuanto a su muerte vicaria. Solamente vamos a hacer referencia, porque mi propósito, mi intención es el próximo domingo hablar sobre la muerte vicaria de Jesucristo, tal como Isaías lo presenta. Pero solamente vamos diciendo, Isaías es uno de los profetas que nos habla bastante sobre la muerte vicaria de Jesucristo. Isaías
nos da el capítulo más preciso, el capítulo más complejo, el capítulo más profundo que hablan sobre la muerte de Jesucristo, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios mediante el próximo domingo vamos a hacer. Pero yo le dije comenzando este sermón, y no vayan a pensar que ya voy a terminar, ¿no? Porque ustedes pensarán que me he contagiado del pastor Martín Lazo. No está el pastor Martín Lazo, ¿no? Ya no está el pastor Martín Lazo, ¿no? Ya, entonces ustedes pensarán que voy a terminar. No, yo le dije que hay dos razones por las cuales a Isaías se le llama el profeta evangelista. La primera es porque Isaías habla del Señor Jesucristo. Ahora, la segunda razón es porque Isaías presenta el plan de salvación. Isaías nos habla sobre cómo el hombre y la mujer pueden llegar a la salvación que Dios ofrece. Y hay 3 pasos. Así como nosotros siempre hablamos, ¿no? Nosotros cuando hablamos a una persona de Cristo le decimos, hay 3 pasos o 5 pasos sobre cómo llegar a la salvación. Así le hablamos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Paso número 1. Uno tiene que entender y reconocer que el hombre es pecador. Capítulo 1 de Isaías, por favor. Capítulo 1 de Isaías. Mire usted cómo Isaías nos habla sobre el plan de salvación. Capítulo 1 de Isaías, los versículos 5 y 6 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ahí yo quiero que usted vaya haciendo énfasis en la segunda parte del versículo 5 que dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y el versículo 6 añade, sigue describiendo al ser humano. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora, queridos hermanos, lo que Isaías está hablando aquí, en pocas palabras, él está describiendo en su época, que era muy común, porque no había un tratamiento médico. Él está hablando de la lepra. Eso es lo que está hablando él aquí, de la lepra, la enfermedad de la lepra. Bueno, y todos tenemos una idea de cómo es la lepra, ¿verdad? Hay una idea por lo menos. Entonces, aquí Isaías está hablando y diciendo: todo hombre, toda persona está enferma. Toda persona, dice, está desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, están todos en él, no hay nada sano, dice. Ahora, mis queridos hermanos, lo que él está hablando aquí no es de una enfermedad física. Él está hablando aquí de una enfermedad espiritual. Esto es lo que en teología se conoce como la depravación total del hombre. Hermano, el ser humano desde su nacimiento no tiene nada bueno. El ser humano desde su nacimiento es una persona pecadora. Ahora, el hombre peca porque es un pecador. Ahora, no es a la inversa, por si acaso. No es que cuando uno peca recién se vuelve un pecador. No, el hombre peca porque es un pecador. Cuando nosotros nacemos ya siendo pecadores, hermanos míos. El apóstol Pablo va a desarrollar en su epístola de Romanos el gran tema del que el ser humano es pecador, la pecaminosidad del hombre. Usted tendría que leer el libro de Romanos, estudiarlo, para ver cómo es que Dios habla de que el ser humano es un ser pecador. Todos recibimos al momento de nacer la naturaleza pecaminosa que heredamos desde Adán, queridos hermanos. Todos nacemos siendo pecadores. Ahora, esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa, en cada ser humano se manifiesta de diversas maneras, de diferentes maneras. Pero todos somos pecadores. Por ejemplo, algunos son mentirosos, súper mentirosos, recontra mentirosos, le ganan a Pinocho. Es por eso que, ¿cómo les llaman? Pi9 les llaman, ¿sí o no? Por eso, más que Pinocho, más que el 8, les son Pi9. Son súper mentirosos. Algunos son ladrones. Muy ladrones, roban todo lo que pueden robarse. Y tengan cuidado con sus cosas, por si acaso, hermanos, ¿eh? Usted no se deje engañar con eso de que todos somos
hermanos en Cristo, ¿no? O cuando usted vaya al campamento, no crea que todos son ahí sanos, ¿verdad? En los campamentos también hay ladrones, ¿sí o no, hermanos? ¿Saben o no saben que hay ladrones? Sí hay ladrones, ¿verdad? En las iglesias también hay ladrones, hermanos, por si acaso tengan cuidado ustedes, ¿eh? ¿Ya? Por ejemplo, algunos son borrachos, les gusta el licor, y andan tomando licor todo el tiempo. Por ejemplo, algunos son homosexuales. Ahora, la homosexualidad, queridos hermanos, no es una enfermedad, es un problema del corazón del hombre, es un pecado. Es que el ser humano es pecador y su naturaleza pecaminosa se manifiesta de diversas maneras. Ahora, quiere decir eso de que la homosexualidad, al igual que la borrachera, al igual que el mentiroso, al igual que el ladrón y cualquier otro pecado, tienen perdón en la sangre de Jesucristo. Y quiere decir de que una persona puede cambiar su vida en Cristo Jesús. Ahora, pero permítame decirle algo entre paréntesis, por favor, aquí en esta mañana, antes de poder continuar con este tema, que estamos hablando de que todos nacemos pecadores. Porque siempre me hacen la pregunta y me dicen, pastor, ¿y qué ocurre si un bebé muere, antes de nacer o al nacer? Si muere el bebé. Por ejemplo, en mi familia, mi hija la mayor tuvo ese caso. Su primera bebita, mi primera nietecita, ella murió antes de nacer. Entonces, nosotros tenemos en la familia ya un caso así. Y la tenemos ahí en el cementerio, la tenemos ahí enterradita ella. Y creo que el día que yo me muera la voy a conocer a mi nieta, porque nunca la llegué a conocer. Y bueno, mi esposa Benny ya la conoce, ¿no? Está andando ahí con la nieta, ella arriba ya. Pero, le quería decir, ¿pero qué ocurre cuando una criaturita muere? ¿Qué, pastor? ¿Porque tiene la naturaleza pecaminosa se va al infierno? En ninguna manera, no. Porque, hermano mío, Dios juzga y condena a las personas cuando tienen conciencia de lo que están haciendo. Quiere decir eso de que si un bebé muere, lógicamente sin Cristo, porque es un bebé, no tomó una decisión por Cristo todavía, pero muere el bebé, hermano, nosotros creemos a la luz de la enseñanza de la Biblia de que ese bebé se va a la presencia de Dios. Porque el Señor extiende su gracia, su misericordia. Y usted recuerde lo que Cristo dijo, ¿no? De los niños es el reino de los cielos. Ahora, lógicamente, va a ser muy difícil comenzar a poner una regla y decir hasta qué edad son niños, ¿no? Ahora, yo solamente le digo una cosa. Cada niño es distinto también, queridos hermanos. ¿Cómo se crían? ¿Dónde se crían? Porque a veces algunos niños despiertan más rápido a la vida que otros niños, ¿verdad? Y algunos niños son muy niños, por decir hasta los 5, 6, 7 años de edad. Y otros ya dejan de ser niños cuando tienen 5 años, 4 años. Ahora, por ejemplo, un niño que se cría en las calles con sus padres que están dando para allá, haciendo todo, es muy distinta la reacción de un niño con un niño que se cría en la casa siempre, ¿verdad? Entonces, yo no puedo poner un estándar y decir hasta tal edad, pero solamente le digo, si no tiene conciencia de sus pecados todavía, Dios en su misericordia obrará, queridos hermanos. Pero volviendo a nuestro asunto, todo ser humano es pecador, queridos hermanos, y necesitamos de Cristo Jesús. Ahora, el segundo paso que Isaías nos presenta sobre la salvación es que nuestros pecados nos alejan de Dios. El pecado nos separa de Dios, eso lo sabemos muy bien. En Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, habla claramente de que el pecado nos aleja de Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dice así la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que Dios aún sigue extendiendo su mano de misericordia, de salvación. Dios no ha dejado de ofrecer salvación, porque dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Dios aún sigue queriendo salvar a todo ser humano. Ahora, pero, ¿qué ha ocurrido? Versículo número 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, o sea, el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Ahora, vaya conmigo al capítulo 64 de Isaías, por favor, ahí avance un poquito, capítulo 64 de Isaías, donde yo quiero que vea en un solo versículo dos verdades sobre el pecado.
o lo que el pecado hace en nosotros. Isaías capítulo 64, versículo número 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es lo primero que dice sobre nosotros en cuanto al hecho de que somos pecadores. Lo primero que dice es que ante un Dios santo todos somos como suciedad, queridos hermanos. Y yo creo que todos entendemos la palabra suciedad, ¿verdad? ¿A quién le gusta andar sucio? Yo creo que a nadie le gusta andar sucio. Pero ante los ojos de Dios, a causa del pecado, somos vistos como suciedad. Eso es lo primero. Lo segundo que dice este versículo 6 sobre nosotros, dice: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué quiere decir aquí? Que lo segundo es que el pecado nos controla. El pecado nos controla. Y la figura que el profeta utiliza es: somos como la hoja que cae del árbol y viene el viento y la lleva para allá y para acá y la sopla aquí y la sopla así y así. El profeta dice: así somos nosotros, dice. ¿Qué dice lo que dice primero el versículo 6? Somos como suciedad. Y luego dice: somos como una hoja que el viento controla. Hermano, el pecado es algo sucio y el pecado es algo que nos controla a todos nosotros. Ahora, nosotros los creyentes estamos en una eterna lucha en esta tierra, ¿verdad que sí? ¿Sabe usted cuál es la lucha que tenemos? La lucha contra el pecado. Ahora, si alguien aquí que me está oyendo dice en su corazón: yo no tengo esa lucha, entonces, ¿por qué no eres creyente? Claro, porque no eres creyente, ¿sí o no? Porque el verdadero creyente en Cristo Jesús, el verdadero hombre que tiene a Cristo en su vida, la verdadera mujer que tiene a Cristo en su vida, va a tener ese conflicto interior. Va a tener la lucha interior en cuanto a hacer las cosas que agradan a Dios y la lucha que la carne nos lleva a querer hacer algo lejos de Dios. Entonces va a haber ese conflicto, esa lucha aquí, que Pablo va a llamar las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos que entender esto. Hay un grave problema que todos tenemos sin Cristo. Somos pecadores, el pecado nos controla, somos como suciedad ante los ojos de Dios. Y lo tercero que Isaías va a decir sobre la salvación es esto, el tercer paso, que hay una solución. Hay una solución. La solución es venir a Dios. Venir a Dios. Vaya al capítulo 1 de Isaías, por favor. Isaías capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías. El versículo número 18 es un versículo precioso. Aquí hay varios versículos que son preciosos que vamos a leer ahora. Pero capítulo 1, versículo 18, aquí está hablando el mismo Señor Jehová. Ahora, observe cómo comienza el versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Acá hay una invitación. ¿Cuál es la invitación? Vengan, dice el Señor. El Señor dice: vengan. El Señor dice: vengan y estemos a cuenta. Ahora, la idea es esta. Imagínense una mesa donde se sientan básicamente dos personas para arreglar un problema. En un lado de la mesa se sienta Dios y en el otro lado se sienta usted. Y el Señor le hace una invitación y le dice: ven, le dice, ven, siéntate. Eso es lo que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. Vamos a arreglar nuestras cuentas. Es como mi hijo, yo no sé si me está oyendo, pero mi hijo sabe muy bien que en una ocasión cuando él era todavía chiquillo, hizo algo que me costó mucho dinero. Hizo una travesura que me costó mucho dinero. Y con su mamá, antes que yo lo vea, yo le decía: ven, ¿y qué le hago a tu hijo? Le decía: lo mando al cielo, le decía. Y decía: no lo mandes al cielo todavía, me decía mi hijo. Entonces, ¿qué hago? Porque mi hijo en ese momento no estaba en casa, ¿ya? No, siéntate y arregla cuentas con él. Y así hice, ¿no? Cuando él entró, yo estaba sentado a la mesa y lo llamé, le dije:
Fernando, ven para acá y siéntate a la mesa que quiero conversar contigo. Ay, él ya estaba ya, algo va a pasar acá. Y le dije, hijo, tú has hecho así, 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 y me ha costado tanto dinero, mira. Y bueno, él me dio sus razones, papá, que disculpa, que esto y todo ya. Y luego le dije, ¿cómo arreglamos este asunto del dinero? Porque tú tienes que pagarlo, le dije. Claro, yo como tu padre ya lo pagué, le dije. Ya lo cancelé, porque soy tu padre, le dije, ¿no? No voy a dejar que a mi hijo le estén cobrando o que vengan a decirme el pastor, su hijo, ¿no? Ya pagué tu travesura, le dije, ya lo pagué y me costó bastante dinero. Y llegamos a un acuerdo, fíjese, ahí está, eso es lo que, fíjese, llegamos a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? El monto es tanto y yo semanalmente te doy una propina de tanto, ¿no? Sí. Entonces, durante tantas semanas, durante creo que los próximos 10 meses, no te voy a dar ni un sol de propina. ¿Qué le quedó a mi hijo decir? Aceptó, ¿no? Pero el bandido me estaba llevando la cuenta al centímetro y cuando terminó la última semana que tenía que pagar, dijo, se terminó mi deuda. Ahora sí, dame mi propina. Pero esa es la idea, queridos hermanos. La idea es que el Señor nos está invitando a sentarnos y a arreglar cuentas con Él. Por eso dice, venid luego, dice el versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, acá hay una invitación que Dios hace por nuestros pecados. Dice, si vuestros pecados. Y el Señor, dentro de su gracia y misericordia, ofrece algo más grande que lo que nosotros podemos ofrecer. Porque el versículo 18 dice que Él ofrece limpieza del pecado. El versículo 18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, lo que el Señor está ofreciendo es limpieza espiritual. Y siempre la limpieza que Dios ofrece, hermanos míos, es a través de la sangre de Jesucristo. Siempre. Queridos hermanos, cualquiera que sea la dispensación que estemos hablando, ya sea la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley, la dispensación de la que sea que estemos hablando, en el pasado y en el futuro, siempre la limpieza espiritual del ser humano solo se puede encontrar en la sangre de Cristo Jesús. No hay más, queridos hermanos. Pero se necesita algo básico para llegar a la sangre de Cristo. Es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay acceso a la sangre de Cristo Jesús. Porque ahí donde estamos leyendo en Isaías, los versículos 19 y 20 dice así, si quisiereis y oyereis, o sea, si tú quieres y oyes, dice el Señor, lo que te está ofreciendo, comeréis el bien de la tierra, o sea, te voy a bendecir. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, o sea, si no quieres, si no te arrepientes, si eres un rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está el arrepentimiento, queridos hermanos. Dios ofrece limpieza, pero esa limpieza tiene que ser cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay un viejo himno que, dicho sea de paso, mucho tiempo no lo cantamos. De repente mis hermanos que están en la alabanza pueden tomar nota para ver si lo cantamos pronto quizás. Pero hay un viejo himno que su primera estrofa tiene dos preguntas y tiene la respuesta también. Mire, le voy a leer la estrofa, ¿ya? Ahora, yo lamento no tener voz para cantar, ¿no? Esa voz que tiene el pastor Martín, por ejemplo. Pero la primera pregunta dice, ¿qué me puede dar perdón? ¿Y cuál es la respuesta? Solo de Jesús la sangre. La segunda pregunta de esta estrofa es, ¿y un nuevo corazón?
Solo de Jesús la sangre. Y el coro dice así: precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermanos, y podríamos seguir leyendo todas las demás estrofas, porque son 5 estrofas, pero en cada estrofa siempre se repite esto: solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Porque solamente y únicamente en la sangre de Cristo Jesús hay perdón de pecados. Nada más. Hoy día en la noche vamos a tener bautismo en agua. ¿Y sabe algo? Le voy diciendo de que el bautismo no limpia los pecados. El bautismo no salva. El bautismo a nadie lo hace hijo de Dios o hija de Dios. El bautismo no te garantiza que vas a entrar al cielo. Ni así llegues al cielo con un documento que digas: me bauticé en la Iglesia Bíblica Bautista Palmas Reales, y el que me bautizó fue el reverendísimo Fernando Hidalgo. Eso no te salva, por si acaso. El bautismo en agua no salva a nadie. Bueno, y no vamos a entrar al asunto. Entonces, ¿por qué me bautizo? Usted se tiene que bautizar porque el Señor lo manda así en su palabra. Y todo creyente que quiere obedecer al Señor tiene que obedecer en lo más elemental. Y lo más elemental es el bautismo en agua. Ahí se comienza toda la obediencia. Pero otra vez insisto y le digo: solo en la sangre de Cristo Jesús hay perdón de pecados, nada más. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Le invito a inclinar cabeza, cerrar sus ojos y acercarnos al Señor en oración, ¿sí? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias por este tiempo tan bonito con tu palabra. Damos gracias, Padre, porque en verdad, Señor, toda la Biblia hablan de Jesucristo. Y nos alegramos mucho porque el profeta Isaías presenta la salvación en Cristo Jesús. Damos gracias, Padre, porque estamos a días de recordar todos nosotros los sufrimientos de Cristo en la cruz. Gracias. Y pedimos, Padre Santo, que tú bendigas tu palabra que ha sido predicada, que llegue a cada corazón y pueda dar fruto a 100%. Queremos dejar todo este tiempo que resta en tus manos, en Jesús. Amén.